Ya, entonces, para este segundo avance de su proyecto de control avanzado, vamos a necesitar lo que son los archivos que se encuentran en su blog. Aquí donde en la pestaña de proyecto van a dirigirse a lo que es versión actualizada 2, donde se encuentran los archivos de su segundo avance. Vamos a tener tres archivos .mat. Ya, en este caso yo he descargado los tres archivos, ya, para tenerlos a disposición en caso de consultas. Pero ¿cuál van a descargar ustedes? Para eso primero se van a dirigir aquí a la opción que dice PO subguión segundo avance subguión CA. Cuando se dirijan a ese enlace, automáticamente se les va a descargar un archivo Excel que yo lo tengo por aquí, justamente aquí, segundo avance, creo que no se le ha cambiado el nombre. Déjenme confirmar que sí, justamente este es el archivo, no le tomen en cuenta el nombre, está con nombre de primer avance, pero en realidad es el segundo avance. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una separación según su número de matrícula, del 0 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 9. Dependiendo de su número de matrícula, van a descargar el archivo .mat que les corresponde. Por ejemplo, eh, mi matrícula termina en 8, por ejemplo. Yo debería descargar solamente el archivo que se llama G3TF, que es el último archivo. De la misma forma, ustedes solo van a descargar el archivo que corresponde a su último número de matrícula, ¿ya? Pero como ya les había mencionado, yo he descargado los tres archivos y los tengo guardados justamente aquí, ¿ya? Aparte de el archivo Excel y estos tres archivos, no deben descargar absolutamente nada más. Yo en este caso ya tengo aquí los cuatro archivos que voy a usar para lo que son el desarrollo del proyecto y posibles consultas. Ya, ustedes solo deberían tener dos, el Excel y uno de estos tres archivos. Ya, guía del avance es el que se encuentra aquí. Van a tener la guía del primer avance también. Bueno, tienen primero el caso de estudio, que es la misma planta que usamos en el avance número uno. Van a tener la descripción del avance número uno. Y aquí tenemos la descripción del avance número 2. Para este avance número 2 pueden darse ayuda con lo que es la guía de la práctica 6 y la guía de la práctica 7, lo que corresponde al desarrollo de diseño de controladores con lo que es la herramienta de SISOTOOL. Este avance es netamente de SISOTOOL, controladores con esta herramienta de MATLAB. Y de la misma forma que en el avance anterior, se trata de una planta con dos entradas y dos salidas. Pero como hemos visto en las prácticas pasadas, SISOTOOL solo trabaja con una entrada y una salida, por lo que los archivos que descarguen del blog les proporcionarán dos funciones de transferencia, una para la planta de temperatura y otra para la planta de altura. ¿Ya? Así que son dos funciones de transferencia. Esos archivos, cuando los guarden en una carpeta, copian la dirección del explorador y lo copian aquí en la dirección de archivos de MATLAB para que les aparezcan directamente los archivos. Van a ser estos, en este caso yo tengo los tres archivos .mat, ustedes solo van a tener uno. Para tener acceso ya a las funciones de transferencia, simplemente le dan doble clic al archivo que descargaron. En este caso yo voy a usar el primero y se les debe cargar esto al workspace. Dos funciones de transferencia. Una que se llame, bueno, en este caso creo que se llaman igual para todos los archivos. Sí, se llaman igual para todos los archivos. Una función de transferencia, la de altura, se va a llamar H2M1 y la
función de transferencia de la planta de temperatura se va a llamar TOBAC, ¿ya? Esas son las dos funciones de transferencia con las que vamos a trabajar. Eh, Todo esto lo van a hacer desde un script. En este caso yo ya lo tengo guardado, se llama código mi script. Lo tengo guardado en la misma carpeta y también van a usar un archivo de Simulink en el que van a diseñar los diagramas exactamente igual a como hicimos en la práctica número 7. 7 me parece. Sí, en la práctica número 7. Este, guía del avance proyecto. Bueno, indicaciones generales de la versión del script y de la presentación de las figuras que vamos a realizar en en este avance de proyecto es lo que tenemos al inicio, y los pasos ya específicos. Paso número 1, abrir el enlace adjunto al documento, descargar los archivos y adjuntarlos a MATLAB, que es justamente lo que hemos hecho. Ya tenemos acceso a las funciones de transferencia. ¿Ya? Paso número 2, obtener las funciones de transferencia discretas. Esto es muy importante. Ustedes cuando diseñen los controladores van a usar las funciones de transferencia discretas. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el workspace? Bueno, ahí ya tienen un adelanto del diagrama. Ya lo vamos a explicar paso a paso eso más adelante. No se minimiza. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que tenemos aquí en el workspace? Con el archivo que descargamos, vamos a ver, con la planta de nivel H2M1, nosotros tenemos una función de transferencia continua. ¿Qué es lo que nos dice nuestra guía? Nosotros tenemos que obtener la función de transferencia discreta. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos para esta función de transferencia discreta? Necesitamos un tiempo de muestreo. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos ese tiempo de muestreo? Por aproximaciones, por tau. En, bueno, en el avance pasado nosotros ya abordamos el tema de este, el tema de tiempo de muestreo, cómo calcularlo, ¿ya? Entonces nosotros aplicamos el mismo procedimiento que en el avance número 1 para calcular el tiempo de muestreo. ¿Cuál era ese procedimiento? Nosotros teníamos nuestra planta, teníamos un experimento en lazo abierto, ¿ya? De la forma sencilla como tenemos aquí en la parte inferior. Lazo abierto, una entrada step, una salida scope, y mediante cursores, mediante cálculos, realizábamos la aproximación de tau, y en base a la aproximación de tau aproximamos nosotros el ancho de banda del sistema, y con ese ancho de banda nosotros hacíamos una aproximación del tiempo de muestreo para esta planta. ¿Ya? No vamos a pasar tiempo en esto porque ya se explicó en el avance 1. Lo realizaron con las dos plantas, la planta de temperatura y la planta de nivel. Lo pueden realizar de esta forma, ya que no es un requerimiento como tal de este avance. Directamente les piden diseñar sus controladores en el punto 3, y en el punto 2 les piden directamente la función de transferencia discreta. Este paso lo podemos hacer directamente aquí en el scope. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos que deben usar? Al tratarse de la misma planta, van a usar los mismos puntos de operación que en su avance número 1. Estoy abriendo el Excel del avance número 1, donde se encuentran los parámetros del experimento a lazo abierto. Ya, aquí los tengo. Estamos en la planta de temperatura. ¿Ya? ¿Cuál es la entrada con voltaje
de la planta de temperatura. Bueno, yo escogí la planta número uno, ¿ya? La que es con matrícula 0123, que termina en esos números. ¿Cuál es la entrada? Es 200 voltios. ¿Y cuál es el delta para realizar el cálculo de tau, la aproximación de tau? Para el voltaje es del 20%. Entonces, ¿cómo debería poner aquí este, mi step? 200 como valor inicial, que es el punto de operación. El step de 15.000 es el tiempo que yo le estoy dando para que se estabilice en el punto de operación, que es 200. Y la variación en este caso va a ser 200 más el 20% de 200. Aplicar, aceptar, simulamos y vamos a obtener dos transientes en nuestra salida. El primero es de estabilización y el segundo para calcular tau, ¿ya? Que es el que nosotros estamos haciendo con la variación aquí. Este, Vamos a ver las gráficas así rápido. No abre la ventana en Scope. Bueno, pero ya tenemos una idea muy cercana de lo que vamos a obtener aquí en este pequeño experimento en lazo abierto y cuál es el procedimiento que vamos a realizar para el tau. ¿Ya? Aquí está. Ya ven, el primer transiente corresponde a estabilización en el punto de operación, mientras que el segundo ya es nuestro cálculo de tau. Ya para la aproximación del tiempo de muestreo. Bueno, aquí pueden ver que le falta todavía un poco de tiempo de simulación para ver la segunda estabilización en el segundo estado estable. ¿Ya? En este caso, yo no voy a calcularlo tau, va a ser su tarea realizarlo para el proyecto, pero ustedes ya lo hicieron en el avance número uno. Lo realizan para este avance número 2 de forma rápida, no hay ningún problema. Y en este caso, yo, para ahorrarnos un poco de tiempo, lo que he usado aquí en este lazo de control, vamos a ver el retenedor, lo que he usado es un tiempo de muestreo así, un poco al azar, pero sé que va a ser suficiente para esta planta, para la planta de temperatura. Le he puesto 10 segundos de tiempo de muestreo, ¿ya? Sé que iba a cumplir con este tiempo de muestreo, sí, pero ustedes no deben ponerlo así tanto al azar. Estos tiempos de muestreo tienen que calcularlos y justificar esos valores. Ya, yo lo he puesto en base al avance número uno. En el avance número uno, los tiempos de muestreo, a mí me parece que yo los había calculado como para la planta de temperatura como en 30 segundos. Yo le he puesto aquí 10 segundos, es un tiempo de muestreo menor al que usé en la planta, así que no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Si ustedes van a realizar sus tiempos de muestreo en base a los que obtuvieron en el avance número uno, tienen que justificarlos. Ya, es decir, el tiempo de muestreo eh, era tantos segundos, por lo que en este experimento se va a realizar el tiempo, se va a considerar el tiempo de muestreo de tanto menor a este tiempo o igual a este tiempo que se obtuvo en el avance número uno. ¿Ya? Tienen que justificarlo, no pueden sacarlo así de la nada el tiempo de muestreo. Entonces, ya teniendo ese tiempo de muestreo, lo que hago es una conversión de las funciones de transferencia de las plantas. En este caso, yo como GT tengo la función de transferencia de la temperatura. El comando para transformar de continuo a discreto C2T, la función de transferencia que voy a convertir, que es la función de transferencia de la temperatura, que en este caso del archivo es la TOBAC,
TOVAC es la de temperatura, el tiempo de muestreo y ya está realizada la conversión. Para la de altura también, GH, C2T, la de altura es H2M1, tiempo de muestreo y esa es la conversión. ¿Ya? Aquí ya tengo las funciones de transferencia discretas, GT y GH. Vamos a ver GT. Como vemos, ya es una función de transferencia discreta. Dos polos, un cero. 10 segundos de tiempo de muestreo. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente paso a realizar aquí? Según nuestra guía, ya estaríamos en el paso número 3. Con el paso número 3 ya tenemos que diseñar nuestros controladores, pero ahora usando la herramienta de SISOTool. ¿Ya? En este caso tenemos los parámetros de error de estado estacionario 0 sobre nivel porcentual de 15%, y aquí está la diferencia entre la planta de temperatura y la de nivel. Para la de temperatura el tiempo de estabilización va a ser de 5000 segundos, mientras que para la planta de nivel va a ser de 1000 segundos. ¿Ya? Posteriormente, incluir, ya, aquí está algo que me consultaban bastante en el avance número 1. Muchos de los controladores que diseñaban usualmente no cumplían con una de las tres condiciones que tenemos aquí. Ya usualmente era el sobrenivel porcentual o a veces el tiempo de estabilización. O algunas veces no cumplían con uno de los dos parámetros, pero cumplían bastante bien con el segundo o tercer parámetro. ¿Ya? Aquí ya está explícitamente cuál es el orden de prioridad que le deben dar a estos parámetros de desempeño, ya en este párrafo. El error de estado estacionario tiene que ir de ley, ya tienen que obtener una respuesta con error de estado estacionario cero en cualquier controlador que estén implementando. Y en caso de no cumplir con sobrenivel o tiempo de estabilización, aquí les dice que deben darle prioridad a lo que es el sobrenivel porcentual. ¿Ya? Si ustedes cumplen error de estado estacionario y sobrenivel porcentual, no hay ningún problema. Si el tiempo de estabilización no lo cumplen muy bien, justifiquen, como ya les había mencionado en el avance número 1, por qué no pueden cumplir con este parámetro. Tal vez por el tipo de controlador o por el tipo de planta. ¿Ya? Pero aquí ya les da el orden de prioridad que deben darle a los índices de desempeño. Incluir pantallas de la respuesta escalón inicial y final, lugar geométrico de las raíces final e inicial con los contornos del controlador. Otra indicación explícita que yo les mencionaba en el avance número 1 es que si no logran obtener una buena respuesta o señales de salida con ruido, en este caso no va a ser tan necesario ya que es una función de transferencia, como tal, pero pueden hacer uso de lo que son prefiltros para mejorar la respuesta de sus controladores. ¿Ya? Todo esto en el paso número 3. Paso número 4, obtener las constantes. Paso número 5 y 6 ya es relacionado a Simulink, y el paso número 7 ya es con gráficas realizadas en su script de MATLAB. ¿Ya? Entonces vamos con el paso 3. Que vamos a usar SISOTool. Voy a hacerlo con el de temperatura. Y de hecho aquí va a ocurrir algo muy curioso con esta planta. De hecho casi siempre les va a ocurrir, al menos con la herramienta SISOTool. Si recordamos la práctica 7 o la 8, no estoy muy seguro, pero ahí nosotros ya estábamos diseñando controladores con la herramienta SISOTool. Cuando diseñamos nuestro primer controlador, nos dimos cuenta que con una variación de ganancia, en SISOTool cumplía con todas las características: error de estado estacionario cero, sobre nivel porcentual y
tiempo de estabilización. Los cumplía muy bien en lo que es el simulador. Pero cuando realizábamos la implementación, ¿qué era lo que ocurría? Teníamos error de estado estacionario. Eso no se veía en SISOTOOL, pero sí se veía en Simulink, ¿ya? Porque en Simulink, al ser un diagrama que se apega un poco más a la realidad, este tipo de efectos se notaban más. En este caso, el error de estado estacionario era lo que se notaba. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que volver al diseño en SISOTOOL e implementar un integrador para eliminar ese error de estado estacionario. Justamente es lo que vamos a hacer aquí. Ya, para empezar, de lo que tenemos aquí, esto es una captura, el lugar geométrico de las raíces inicial y la respuesta de estado estacionario, perdón, y la respuesta a una entrada escalón inicial. Ya yo le voy a poner las características. Sobre nivel, para empezar, no tiene. Tiempo de estabilización para el de temperatura era de 5000 segundos. ¿De cuánto tenemos aquí? Tenemos de 8000 segundos. Ya vamos a poner las características de mi sistema. Vamos aquí al LGR, clic derecho, requerimientos de diseño, nuevo. Y bueno, aquí por defecto tenemos el tiempo de estabilización. Vamos a ponerle de una vez los 5000 segundos que corresponden a la planta de temperatura, que es la que estamos usando. Se va a realizar un círculo, justamente el que tenemos ahí. Segundo parámetro al que voy a realizar, porcentaje de overshoot, que es del 15%. ¿Ya? Y vemos por ahí que casi coincide en el lugar. Es justamente lo que les mencionaba. Justamente lo que les mencionaba, parece ser que con una simple variación de la ganancia, es decir, con un controlador netamente proporcional va a ser suficiente. De hecho, ahí lo pueden, vamos a seguir haciéndoles un de hecho a esta parte que está aquí. Como pueden ver, la variación es muy pequeña, por lo que podemos trabajar con solamente una variación de la ganancia. Por ejemplo, ahí, lo voy a dejar ahí. ¿Cuánto tenemos de porcentaje de overshoot? Tenemos 8. Por tiempo de estabilización, 4.4210. Vamos a variarlo un poco. 19% me pasé. 15.8. Creo que lo puedo mejorar más. 11, 13, 17, 18, 13.7, 17. Voy a seguir haciéndole zoom. Ya lo voy a dejar ahí. 14.1 y 4,57. ¿Me he acercado bastante? Sí. Mis valores eran del 15% para el overshoot. Tengo 14.1. Me he acercado bastante. Y 5000 para el tiempo de estabilización. Tengo 4570. Ya. Es un... De hecho, creo que lo había mejorado más y justamente 71, 73. Vamos a poner ese valor para que puedan observar cuál era el valor que yo había obtenido. 71.738. Ahí está.
14.5, casi 15%, que es el que me piden, y 4.690, casi 5.000, que también es el que me piden. Estoy bastante cerca, sí. Pero ¿qué pasa cuando se implementó este controlador? Antes de analizar este esquema, les voy a hacer la simulación para que puedan observar cuál es la respuesta que obtengo aquí en Simulink, y que probablemente ustedes también vayan a encontrarse con este tipo de respuesta en la planta de altura, en la planta de nivel. ¿Ya? Aquí está. Este es el primer transiente. La verdad es que no es de mucha importancia. Este es para estabilizarse en el punto de operación. ¿Ya? Aquí, justamente este transiente. ¿Tengo overshoot? Sí, pero también tengo error de estado estacionario. Aquí, justamente. ¿Cuál es el valor de mi salida? El valor de mi salida es 1, perdón, es 10.85. ¿Ya? El valor de la salida es 10.85. ¿Cuál es la salida que yo debería tener? 11.34. Tengo error de estado estacionario diferente de cero, y al que yo le debo dar prioridad, según el punto número 3, es al error de estado estacionario. Mi error debe ser de cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que corregir de nuestro controlador? Tenemos que añadirle un integrador aquí en nuestro diseño. ¿Ya? ¿Cómo agregamos? ¿Cómo sabemos qué controlador, qué función de transferencia, qué tenemos que agregar al bloque C? Para eso yo les he preparado lo que son unas pequeñas fórmulas de las variaciones que se usan mayoritariamente de controladores PID. ¿Ya? Tenemos la función de transferencia general aquí como C de Z de un PID con todas las tres componentes. De ahí las operaciones que se realicen con el controlador van a variar de lo que nosotros vayamos necesitando. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación general de un controlador PID, y nos vamos dando cuenta de qué es lo que necesita un controlador PID completo. Necesita un polo en el origen, en z igual 0, y necesita un polo en la periferia, que en z igual a 1. Estos van fijos, en nuestro controlador no podemos cambiarlo, pero en el numerador nosotros vamos a tener dos ceros, y el valor de esos dos ceros van a depender tanto de KP, KI y KD. ¿Ya? En este caso, por el momento, solo necesitamos una componente integral, por lo que vamos a la segunda ecuación, que es la forma general de un controlador PI. Aquí cometí un error, en la última fórmula es un controlador PD, ¿ya? Controlador proporcional derivativo, la última ecuación. Pero por el momento vamos a usar la eh, tercera ecuación, que es la de un controlador PI, solo constante proporcional e integral. Inicialmente nosotros solo estábamos usando un control proporcional, una variación de ganancia, pero dándonos cuenta de la respuesta que obtuvíamos en nuestro esquema de Simulink, vemos que necesitamos una componente integral. Entonces, en base a esta imagen, que si gustan le pueden hacer captura en este momento, a la función de transferencia de nuestro controlador le tenemos que agregar un polo y un cero. Un polo en una ubicación precisa y un cero en una ubicación que va a depender de las ganancias de las constantes proporcional e integral. ¿Ya? En caso de que no obtengamos una respuesta satisfactoria, ya estaríamos implementando lo que es un controlador PID completo,
que es la ecuación que tenemos arriba, ¿ya? Y eso lo van a tener que ir agregando a lo que es el bloque C de Sysotool, ¿ya? Entonces, para el controlador PI, para empezar, ¿qué tenemos? Necesitamos un polo y un cero. Vamos a agregarlos. Doble clic aquí al controlador C. ¿Qué es lo que tenemos que agregar? Tenemos que agregar un polo y un cero. Y un cero. La ubicación del cero va a depender de las ganancias proporcional integral, pero la ubicación del polo, esa sí tiene que ser fija. Debe estar ubicado en z igual 1. Comprobamos aquí con LGR la preview de el bloque C y vemos que ya tenemos un polo ubicado en z igual 0. ¿Cuál va a ser las ganancias que vamos a obtener? Ya van a depender de nuestro diseño como tal. Yo le voy a poner aquí la ganancia que tenía, la ganancia proporcional que tenía antes. Ya, entonces veo que para empezar se hace estable, así que le voy a dejar en 1, 10, 0.1. Y me voy dando cuenta aquí de cómo va variando mi función de transferencia del controlador. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito una variación de el 0 de mi controlador. ¿Dónde lo voy a ubicar? Ya, yo tengo dos opciones en este caso. Yo lo que quiero obtener es un tipo de respuesta subamortiguada, que tenga overshoot, ¿ya? Yo quiero obtener ese tipo de respuesta. ¿Cómo yo obtengo ese tipo de respuesta? Con dos polos, ¿ya? Pero con el controlador, ¿yo qué es lo que obtengo? Yo tengo dos polos, perdón, tengo dos polos de mi función de transferencia y un polo de mi controlador, ¿ya? Entonces en total tengo tres polos. ¿Qué me conviene realizar? Me conviene eliminar uno de los polos. Ojo que este es solo uno de los caminos que yo podría tomar, ¿ya? Yo al tener tres polos, yo voy a eliminar uno de los polos con un cero, con el cero justamente del controlador. ¿Qué polo debo eliminar? Yo no debo eliminar el polo del controlador porque al final me va a quedar lo que es un control proporcional nuevamente y es justamente lo que no necesitamos porque genera porcentaje de error de estado estacionario. Entonces, ¿cuál voy a eliminar? Voy a eliminar uno de los polos de mi función de transferencia, que es la que tengo aquí. ¿Qué polos voy a eliminar? Primero tengo que saber la ubicación de esos polos como tal. ¿Ya? En este caso yo voy a sacarle las raíces menos 1.983 y 0,9828. ¿Ya? Yo para empezar tengo dos polos, que de hecho los pude haber visto aquí en Sysotool. Sí, justamente aquí. Tengo un polo por aquí que es 0.99. De hecho, vamos a ver la ubicación. Ahí está, 0.9988. Es la ubicación de uno de los polos. ¿Qué pasaba?
que aquí me generaba un punto de choque cuando teníamos sin el controlador, teníamos un punto de choque entre un polo aquí y un polo muy cercano a uno, ¿ya? Generaba un punto de choque y lo que hacía era que este, me generaba una trayectoria muy cercana a mi intersección, pero en este caso lo que quiero es eliminar uno de los dos polos que tenía inicialmente, ¿ya? Yo aquí tengo el otro polo. ¿Cuál es la ubicación? 0.995. Ya voy a ubicar el 0 justamente ahí. 0.995. Ya, entonces veo cómo se modifica la trayectoria de las raíces. Ya, voy por buen camino porque ¿dónde se ha ubicado la trayectoria? Se ha ubicado ahora muy cercana a mi intersección de las dos curvas, que son mis requerimientos de diseño. Tal vez moviéndolo un poco más, voy a ponerle 0.99. Ya entonces voy viendo que si voy bajando el valor, la trayectoria se aleja de mi intersección. Así que vamos a ir subiendo el valor y ve justamente ahí con ese 0.998 la trayectoria, así haciéndole zoom, pasa por mi intersección. Justo cortan la intersección, de hecho. Entonces voy a ubicar los polos ahí. Ya había movido un cero. Ahí. A ver, voy a moverlo poco a poco. Ay, ya se está moviendo la trayectoria por la ganancia. A ver, ¿cuánto tenemos ahí? Sobre nivel porcentual del 68. Ya, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? No me había dado cuenta de este tercer polo. Como yo les había mencionado en esa práctica, aquí también aplica lo que es este, el peso de los polos que tienen. Por ejemplo, si un polo se encuentra más cercano al límite entre estabilidad e inestabilidad, va a tener más peso, va a tener más efecto. En este caso, el polo que tiene más efecto es el polo que se encuentra justamente acá, ¿ya? Y los polos complejos conjugados, que son los que me generan el efecto de porcentaje de overshoot de la respuesta
sobre, perdón, suma amortiguada son los que tienen menos relevancia, entonces habría que corregir eso. Por eso se genera este porcentaje de overshoot sumamente grande. Entonces vamos a ver cómo corregirlo. Voy a ponerle 0.8. David, creo que el problema está en el integrador, lo acercaste mucho a 1. Debería ser solo un polo que se ubique por 0.95 por ahí, porque el 0 sí tiene que eliminar a ese polo que está ahí, el polo de la derecha, por decirlo así, que está en 0.995. 995, a ver, vamos a probar. 995. Veamos la Pero el integrador tienes que cambiarlo. el integrador. ¿A qué Sí, te refieres con cambiar el o integrador? sea, el valor no, al momento de poner 1 se convierte el polo en integrador. No tiene que ser un integrador, tiene que ser un polo en 0. Déjame ver cómo yo lo tengo. Ya, justamente eso es lo que les mencionaba con estas ecuaciones que están aquí. Estas formas canónicas que les he puesto aquí. ¿Qué es lo que yo puedo variar y qué es lo que no puedo variar? En el numerador, con los ceros, yo lo puedo variar porque yo estaría variando lo que es el proporcional, el integral, el derivativo. Esos valores son constantes que yo debo hallar y las puedo modificar. Pero en el denominador, yo tengo polos ubicados en ciertas ubicaciones. Por ejemplo, en el PI tengo un polo ubicado en Z-1. Si yo no tengo ese polo ubicado justamente ahí, yo no estaría aplicando un control PI, ¿ya? Y es justamente lo que me piden aquí en mi avance de proyecto. Yo debo aplicar un controlador PID o cualquiera de sus combinaciones. En este caso yo estoy aplicando lo que es un PI, un proporcional integral. Y este polo que está aquí en Z igual a 1, yo no lo puedo mover. Si yo lo muevo, yo le pongo otra ubicación, yo no estaría aplicando un controlador PI, ¿ya? Ah, ya, listo, ya entendí, gracias. Esa es una condición que hay que cumplir. Dejen hacer un zoom. Ya, ahí está mejor. Ahí se ve más claramente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un polo aquí. Es el polo del controlador. Tengo un polo en 0.995 y por acá tengo un polo en 0.988. ¿Y este de acá donde estaba? 995. Vamos a ver. No, eso no era. 995. A ver qué pasó ahí. No. 988. A ver qué pasa si elimino el otro polo. Bueno, la trayectoria no se acerca en lo absoluto. Voy a probar una cosa. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Por si se lo preguntan, lo que hago es que, ya que la tarea de eliminar un polo no nos está resultando, lo que estoy haciendo es llevando uno de estos polos, los estoy llevando hacia el origen.
Al llevarlos hacia el origen, lo que yo estoy haciendo es que eh, lo que hago es que tengan menos relevancia en el sistema, lo que nosotros veíamos en tiempo continuo con el plano real e imaginario era que lo llevábamos más a la izquierda, lo alejábamos del eje imaginario. Al alejarlo del eje imaginario, iba a tener menos efectos sobre el sistema. Ya aquí es lo mismo, lo estoy llevando hacia el centro, lo estoy alejando de el límite de estabilidad e inestabilidad para que tenga menos relevancia y así, al no poder eliminarlo, quedarme solamente con dos polos. ¿Ya? De hecho, voy a probar aquí, ya que es un zoom exagerado. Y que tenemos aquí porcentaje de overshoot del 12%, pero el tiempo de estabilización lo tengo por 1700, casi 2000 segundos. Y cerré lo que es el... Aquí está. Ya, ahí está. Ya, 1000 segundos. Entonces aquí está lo que les mencionaba explícitamente en su avance de proyecto. Yo el porcentaje de overshoot lo he cumplido bastante bien. De hecho, lo estoy mejorando aún más. Ve, 15, había obtenido 15.1, 14, ahí está, 15.1. ¿Ya? Está este lag de mi computadora. Ahí, 15.1. Con una ubicación de un polo en 0.5. ¿Ya? Vamos a ver la ubicación del otro polo. Donde se encuentra ubicado en 0.98. ¿Ya? Independientemente de eso, ya cumplo con el segundo parámetro. Y justamente solo estoy cumpliendo porcentaje de overshoot. Le di prioridad a ese índice de desempeño. No le di prioridad al tiempo de estabilización. Es justamente lo que se les mencionaba en su avance. Si no pueden cumplirlo con los tres parámetros a la vez, denle prioridad al error de estado estacionario y al porcentaje de overshoot, que es justamente lo que yo he hecho aquí. Eh, Controlador es el que tenemos aquí. Vemos cómo es la función de transferencia y es lo que yo voy a ingresar aquí en mi bloque controlador, que es este que está aquí. Yo lo tenía con solo ganancia, que era el control proporcional. Ahora lo voy a modificar para obtener este controlador. Entonces tengo aquí Z y -1. ¿Qué tendría aquí? Tendría 0,12, 0,28 y 0, déjenme comprobarlo porque con los números usualmente no me llevo bien. Sí, 0,06014, ¿ya? Esa sería mi función de transferencia de mi controlador. Vamos a ampliar aquí para que se vea. Ya, ese es mi controlador por el momento. Voy a simularlo, ya les voy a explicar lo que he hecho aquí porque respecto al avance número 1 pueden ver que tengo unos bloques diferentes. Ya, me falta tiempo de simulación. Voy a ponerle 50.000 segundos.
y tampoco es suficiente, pero aquí no lo voy a ampliar más. ¿Por qué? Porque yo no le di prioridad al tiempo de estabilización, ¿ya? Entonces, calcular el porcentaje de overshoot. Bueno, al final, si hay error de estado estacionario cero, solo falta darle un poco más de tiempo de simulación y comprobaremos aquello. Por otro lado, tiempo de, perdón, porcentaje de overshoot. ¿Cuál es el delta aquí? Es de 2 unidades, que son las de temperatura. Eso se especifica en su guía. Para la temperatura, 2 grados centígrados. Ya no es necesario mencionarlo. Aquí tengo el delta de 2 centímetros con los, de 2 grados, perdón, con los cursores, que es en mi entrada. Aquí lo tengo con la entrada para medirlo exactamente. ¿Cuánto yo esperaría obtener de más con el 15% de overshoot? Yo esperaría obtener, según cálculos, a ver, de hecho aquí se los voy a poner para no estar hablando así al aire. Tengo mi delta de 2 unidades. ¿Cuál es el porcentaje de overshoot? Es del 15%. ¿Cuánto es el 15% de delta? Es 0,3. Entonces yo esperaría que mi delta aquí, como máximo, me muestre 2,3. ¿Ya? Para la salida, vamos a comprobarlo. Voy a cambiarla aquí a la salida. Voy a ponerlo justo antes de el step y voy a ponerlo en el valor pico. ¿Ya? ¿Y qué es lo que he obtenido? Me he pasado por bastantes unidades, me he pasado por casi una unidad. Este overshoot es de más o menos 50%. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a ese tercer polo que todavía está molestando por aquí, que se encontraba más o menos en 0,98 más o menos. ¿Cómo puedo hacer que tenga menos relevancia? Moviendo el cero de mi controlador. Solo lo tenía en 0,5. Lo voy a poner en menos 0,8. ¿Ya? La trayectoria al parecer no ha ayudado tanto. Voy a hacerle zoom. Ya, justamente ahí. Sigo con el 15,3. Pero el cero donde se me ha ubicado sigue por ahí mostrando por ahí problemas. Parece que si es necesario eliminarlo. Vamos a ver la ubicación primero. 988. 0,988. Movemos la trayectoria de las raíces. Entonces, esto que estoy haciendo es prueba y error, que es lo que probablemente les va a tocar hacer a ustedes. De hecho, cuando yo también reviso lo que son los avances, también hago así mis prueba y error, prueba y error. Ahí, ya ahí está, justamente. 14,9, mi función de transferencia cambia.
tengo que cambiar en mi esquema. Entonces, ubicación aquí sería 8.4745. Y el otro valor sería 8.372806. Voy a ser bastante exacto con esto. Y le estoy poniendo todos los decimales. Te faltó el corchete al inicio nada más. Así. Muchas gracias. Ya está. Actualizado el controlador. Voy a probar de nuevo. Y en esta ocasión ya no me debería presentar, bueno, no problemas, pero... Uy. Trayectoria de las raíces se encuentra muy cercano a cero. Entonces estos son los tipos de discrepancias que pueden haber entre Sisotul. Creo que es por el signo, no tenías un signo mal. Sí, aquí es menos. Gracias por la observación. Sí, ahí está mejor. Entonces, probablemente con el otro controlador tal vez sí salía, solo que no le cambié el signo. Entonces, el valor pico, ahí como pueden ver, 2,9798. ¿Cuál era el valor del delta aquí que esperábamos máximo? 2.3. Estamos bastante cerca del overshoot que necesitamos. Pero, ¿qué es lo que sucede? El controlador solo lo hicimos con el porcentaje de overshoot. El tiempo de estabilización no lo tomamos en cuenta porque vimos que la trayectoria no obedecía mucho a lo que es no intersectaba la trayectoria con lo que es el porcentaje, perdón, lo que es el tiempo de estabilización, así que muy probablemente no lo cumplamos. De hecho, 1.5 más 5.000 serían 20, más o menos por aquí ya tendría que haberse estabilizado. Sí, más o menos aquí por donde voy a poner el cursor 2, por aquí ya debió haberse estabilizado. Ya como vemos se estabiliza por acá. Es completamente aceptable. Ya cumplimos dos de los parámetros. El tiempo de estabilización no lo cumplimos ya que por el tipo de controlador que implementamos no lo podíamos cumplir. La trayectoria no lo permitía. Si queremos llegar a cumplirlo, podríamos implementar un controlador PID. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Implementar otro polo, en esta vez en el origen, y aumentar otro cero. ¿Ya? Al tener dos ceros y un polo más, podemos jugar más a lo que es eliminación de polos y de ceros. Entonces, la trayectoria de las raíces puede que se modifique a nuestro favor al implementar un controlador PID. Yo lo voy a David, hacer. tengo una pregunta. Sí. Tengo entendido que todas las funciones de transferencia son diferentes dependiendo del número de matrículas, ¿no? En mi caso, yo obtuve ya el overshoot del 15% y un tiempo de estabilización de 5.290. ¿Estaría bien ahí dejarle el tiempo de estabilización Sí, con no hay 5? ningún problema, no hay ningún problema con eso. De hecho, probablemente te acercaste mucho más al tiempo de estabilización que yo con la otra función de transferencia, así que tu controlador sería completamente válido. De hecho, es muy bueno el controlador ya que te acercaste también bastante a las tres condiciones. Cumpliste dos con precisión y una
te acercaste bastante. Tal vez si quieres seguir probando con los controladores, no hay ningún problema. Si posiblemente quieres implementar un PID para ver cómo queda la trayectoria, tampoco no hay ningún problema. Si te quieres quedar con el controlador que tienes, es completamente válido. Chévere, gracias. Se esperaría que al menos cumplan con 2 de los parámetros de los índices de desempeño y les dice cuál es la prioridad que deben de seguir. Error de estado estacionario y sobre nivel porcentual. Yo lo he hecho, no he tomado en cuenta el tiempo de estabilización. ¿Ya? Ahora, dos cosas muy importantes. El diagrama y las consideraciones dentro del diagrama. Yo he implementado más cosas aquí, si es cierto. Ya les voy a explicar cuáles son. De hecho, vamos a hacer el mismo diagrama sin borrarlo. Vamos a hacerlo para el de altura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo obtengo la función de transferencia? Yo lo obtengo con un bloque que se llama LTI System. Lo pueden buscar solamente poniendo LTI y lo van a encontrar. LTI, entonces se me pasó por alto. Bueno, vamos a buscarlo por el nombre completo. System, LTI System, sí, aquí está. ¿Ya? Esto es para ingresar funciones de transferencia. La diferencia, de hecho vamos a poner el bloque aquí. El bloque transfer function. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos bloques? Que en el bloque de transfer function nosotros tenemos que ingresar los coeficientes de los polinomios del numerador y denominador. ¿Cuál es la diferencia con el LTI System? Yo puedo ingresarlos mediante la ecuación TF, mi función de transferencia, o directamente poner el nombre que yo tenga en Workspace. En este caso, el de altura es H2M1, me parece. ¿Ya? Yo lo puedo ingresar de esta forma. Lo que va a hacer este bloque es tomar la función de transferencia del Workspace y usarla en Simulink. Ya, algo que no podemos hacer con el bloque transfer function. Ahora, algo muy importante. Estamos usando aquí la función de transferencia continua. ¿Ya? ¿Por qué? Si recordamos lo que es la práctica número 7, al nosotros diseñar nuestro diagrama de bloques, lo que aplicamos de forma discreta es el controlador y los retenedores. Eso es la parte discreta, nada más. La parte continua corresponde a la planta como tal y a las señales de entrada y de salida. ¿Por qué? En un sistema real nosotros no vamos a ver como salida de temperatura, de nivel, nosotros no vamos a ver una función discretizada, vamos a ver una función continua. ¿Por qué? Porque el proceso es un sistema continuo. Por eso usamos la función de transferencia continua, no la discreta. Para nuestro controlador sí usamos la función de transferencia discreta. ¿Por qué? Porque el controlador funciona con señales discretas y en el sistema la discretización ocurre con estos retenedores. Bueno, en realidad con solo este retenedor, y este actúa como un muestreador, ¿ya? Por eso se usa la función de transferencia continua. No estoy usando la discreta en mi bloque LTE System, ¿ya? ¿Cuál es el segundo bloque más importante? El bloque del controlador. En este caso es una función de transferencia discreta, que lo podemos buscar como transfer function discrete, ¿ya? Lo agregamos y este es el que nos sale por defecto. Es el mismo bloque que yo tengo aquí, ¿ya? Cuando ingresamos tenemos que
ingresar los valores del polinomio de nuestro controlador, ya justo como yo lo hice aquí, y tener mucho cuidado con el signo como me pasó a mí. Ven que por un signo la respuesta me salía completamente oscilatoria, entonces mucho cuidado con eso. Componentes discretos, retenedor de orden 0. Vamos a usar dos en este caso. Uno con la función de retenedor como tal, que va a la salida de nuestro bloque controlador. Retenedor, si recordamos el diagrama de la práctica número 6. No, no era del 6, era de la práctica número 4. La práctica número 4 se encuentra este diagrama justamente, un poco más simple, pero se encuentra. Y otro retenedor que vamos a usar como discretizador, ¿ya? O como el muestreador que teníamos, como el discretizador que teníamos de la señal de error, ¿ya? Los tiempos, bueno, yo le voy a poner aquí 10 segundos. Suponiendo que ya hice todo el proceso de este cálculo del tiempo de muestreo para la planta de altura, ¿ya? Ahora, aquí yo a la salida del controlador, yo lo que hacía era poner un bloque sumador para justamente sumar el punto de operación en las unidades de la entrada. En este caso pueden ver que para la temperatura es 200. ¿Para cuánto era para nuestra aquí justamente? Bueno, 0.5, 0.75 y 0.25. Eso es para la entrada de nuestra planta de nivel. Yo aplicaba un bloque sumador y una constante. Y como yo les mencionaba, hay otro bloque con el que pueden realizarlo y es el bloque vías, que es este que está aquí. Y es justamente el que implementé en la planta de temperatura. Lo ponen en serie y esto lo que hace es la entrada mu, que es todo lo que tengo aquí del controlador, lo suma a una constante. Y esa constante va a ser nuestro punto de operación, que para mi caso creo que era 0.75. Ya, aquí yo estoy sumando la entrada del controlador con 0.75. El bloque step, que ya lo conocemos, lo voy a poner directamente aquí. Un bloque sumador para la retroalimentación. Y un scope, que no es necesario mencionarlo, ya sabemos cómo funciona. Entonces tengo aquí la salida de mi sistema y por acá voy a tener mi entrada. Ahora, ¿qué son estos bloques que yo he implementado aquí? Para empezar, este es un bloque selector, es un switch manual. Lo pueden buscar así como tal. Ya es justamente este que me aparece primero. Me parece que hay más de estos bloques. Ya, pero voy a usar este que es un bloque selector. Es muy importante que noten cómo es aquí en la señal número 2. Cuando la señal número 2 es mayor a 0, va a realizar un cambio. ¿Ya? Aquí me falta espacio, así que vamos a extender esto. Y ya les voy a explicar por qué implementé este sistema. ¿Ya? Entonces, como mi primera entrada, voy a poner la entrada de control, la señal de control como tal. ¿Ya? Mi señal de control va aquí. Y como segunda entrada voy a poner el punto de operación en unidades de la entrada, que en este caso es 0.75. Déjenme modificar esto para que no haya ningún problema. Ya. Ya, yo tengo aquí mi punto de operación, pero ¿por qué lo pongo aquí si ya lo estoy sumando acá? Ya, ya les voy a mostrar por qué. Yo aquí he colocado un step. Y de la misma forma,
con esta misma configuración lo he colocado aquí en la entrada, pero aquí en la entrada voy a poner el valor de 0. Ahora, ¿por qué estoy realizando esto? Comparemos un poco aquí la entrada, perdón, mis gráficas de salida. De temperatura, que es donde ya he implementado. Algo que probablemente notaron en su avance número 1 es la señal de control. Cuando ustedes realizaban aquí para la estabilización en el punto de operación, su señal de control era variante. Pero ¿cómo era eso posible si nosotros inicialmente solo teníamos el punto de operación en la entrada, que en este caso es 200? Esto debía ser constante, pero en el avance número 1 ustedes lo tenían variante. No afectaba mucho, solo para ciertos controladores afectaba, pero en este caso mi punto de operación en la parte inicial se mantiene constante. Se mantiene constante en el valor de la entrada, en unidades de la entrada del punto de operación. Esto me genera un transiente exactamente igual a mi experimento en lazo abierto. ¿Ya? Este pequeño transiente, esta respuesta subamortiguada, corresponde a nuestro experimento en lazo abierto. Es exactamente la misma gráfica. ¿Cómo lo obtengo aquí? Con esta pequeña configuración que tengo aquí. Con este bloque selector. Con el step yo tengo valor inicial 0, por lo que me va a tomar en cuenta solo la segunda entrada, que es mi punto de operación, sin nada sumado, sin mi señal del controlador. Aquí no está el controlador, solo está el punto de operación. Y eso lo tengo hasta el tiempo de 15.000, es decir, que dejo que se estabilice con este valor. La señal que está viendo aquí mi bloque de la planta es esta constante, que es mi punto de operación. Pasados esos 15.000 segundos, este step se pone en valor 1 y el selector, el switch, comienza a transferir la entrada número 1 a la salida. Es decir, que ahora en mi planta está ingresando mi señal, mi punto de operación más la señal del controlador. De esta forma yo obtengo primero un transiente en lazo abierto y después el transiente ya en lazo cerrado. De la forma que estoy dejando que se estabilice normalmente en el punto de operación y después ya aplique el lazo de control. Para eso estoy aplicando estos 3 bloques de este bloque selector. Ahora, ¿por qué lo apliqué aquí en la señal de error? La verdad es que solo con uno de los dos era necesario, pero yo he aplicado los dos para que puedan tal vez elegir cuál aplicar. Yo aquí tengo la señal de error, que es la que entra a mi controlador, pero para el transiente inicial, como pueden ver, es la misma configuración que el otro bloque selector. Yo primero tengo valor inicial 0, por lo que la señal que está viendo la entrada del controlador es esta constante de 0. Señal de error 0 me da una señal de control 0. Por lo que aquí yo tendría mu por 0 más 200. ¿Qué es lo que entra a mi planta si no tuviera este bloque selector? 0 más 200. Es decir, obtendría la misma respuesta. Después de los 15.000 segundos, que es cuando da el step la variación, este step también cambia y comienza a ver la señal de error real, que es la que entra el controlador. Y al yo tener un step en ese tiempo, aquí la señal de error ya no es 0. Y por ya no estar en 0 este step, la señal que entra al controlador es justamente este error que me sale aquí. Entra 0, diferente de 0, ya tengo la señal del controlador por mu más 200, que es lo que entra a mi planta. Por eso yo he implementado estos dos bloques. Si yo no los hubiera implementado, la señal de control, perdón,
si yo no los hubiera implementado, el controlador hubiera tenido efecto sobre este primer transiente. De hecho, voy a mostrarles, voy a borrar esto que está aquí por si acaso genere un error. Voy a hacerlo de esta forma. Aquí ya no estoy poniendo en operación esos selectores y quiero que vean el efecto que tienen estos bloques selectores en el primer transiente. Entonces, como pueden ver, la señal de el controlador tiene efecto sobre la estabilización en el punto de operación, ¿ya? Y vemos que con el tiempo que seleccionamos ni siquiera llega a estabilizarse y se da el segundo transiente. Y la señal de control con este cambio tan grande toma valores sumamente elevados, ¿ya? Entonces es algo que en el avance número 1 me di cuenta que no tenía mucho efecto porque veía las señales de control y las estabilizaciones que tenían ustedes cada vez que me hacían una consulta, ¿ya? Pero para este caso vemos que sí es necesario. Entonces los colocamos ahí para que no haya ese efecto. Solo es necesario colocar uno de los dos. Yo les recomendaría colocar este que está a la izquierda y asegurarse de que obtienen las gráficas que justamente les mostré. Una respuesta sobreamortiguada, que es de lazo abierto, y su respuesta de lazo de control. Como pueden ver, la señal de control ya no se eleva a valores de 700 voltios AC. Y ahora, eso es otra cosa que deben tener en cuenta. La señal de control. La señal de control como tal tiene límites. No puede superar ciertos valores. En el caso de la planta de nivel, al tratarse de la señal de entrada de la apertura de una válvula, no puede superar el valor de 1. ¿Qué es lo que tendrían que implementar aquí? Un saturador. ¿Por qué yo no les mencioné esto en el avance número 1? Porque en la planta de nivel, si ustedes aplicaban el saturador con los valores entre 0 y 1, en la planta de nivel nunca iban a llegar a la respuesta. ¿Por qué? Porque esa apertura de 0 y 1 de una sola válvula nunca los iba a hacer llegar al punto de operación. De hecho, el punto de operación quedaba, si más no recuerdo, en 20 centímetros, cuando el punto de operación real era de 44. ¿Ya? Entonces, con esa limitante, la verdad es que no iba a salir. Entonces, por eso yo no se los mencioné, pero en este caso, con esto de aquí, con esta protección que tiene aquí de selector para el primer transiente, no es tan necesario usarla como tal, pero lo pueden implementar para que su diagrama sea más completo. En este caso sería un bloque saturador, que es este que está aquí. ¿Temperatura cuál debería ser el rango de saturación? Para el de temperatura, Sí. ya. Para el de temperatura, al tratarse de un voltaje AC, porque según pueden ver aquí, la entrada de mi planta de temperatura es un voltaje AC, 200, 200 y 180. 200 yo lo pondría, a ver, veamos la señal de control primero. Ya como pueden ver, no sobrepasa aquí en el primer transiente de 250. Bueno, sí sobrepasa un poco. Yo lo pondría tal vez en el límite superior 275, porque, bueno, el documento no lo especifica. Aquí en el voltaje AC, voltaje de resistencia. Acá sí lo especifica, es la apertura de una válvula, va de 0 a 1, pero en el voltaje no lo especifica como tal. Ahí pondría 275 y por tratarse de un voltaje AC, menos 275. ¿Ya? Ese sería mi saturador para esta planta de nivel.
Para la planta de altura, ¿cuáles serían los límites? Los límites serían 1 y 0. Eso sería en mi saturador. Este sería mi saturador para la planta de nivel, porque es apertura de una sola válvula. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? Entonces, al momento de que estás haciendo lo de los switch, ¿solo se utiliza el de la izquierda, no el de la derecha? O sea, o podemos implementar, se debe implementar los dos al mismo tiempo. O sea, en teoría debería funcionar solo con el de la izquierda. De hecho, vamos a probarlo. Probarlo de una vez para asegurarnos. Porque de esa combinación, sí, justamente funciona también solo con el de la izquierda. Yo les recomiendo implementar justamente ese, el de la izquierda, porque ahí estarían introduciendo en el controlador una señal de error cero. ¿Ya? ¿Qué pasa si solo implementan el de la derecha? Que la verdad es que también funciona. Ese sí lo probé. Implementando solo el de la derecha. ¿Ya? Como pueden ver, bueno, ahí 15.000. Sí, sí, también. Ya, funciona también en el de la derecha. A ver. Bueno, solo con el de la derecha no funciona. O implementan los dos o solo implementan el de la izquierda. ¿Ya? Aló, aló, aló. ¿Sí se me escucha? Sí. Si es que aquí me había salido un mensaje de que se había cambiado el micrófono. Bien, como les mencionaba, implementen el de la izquierda solamente o si gustan implementan los dos. Ya, si quieren tener mayor seguridad, yo les recomendaría que implementen los dos, pero con el de la izquierda solamente ven que sí funciona. ¿Ya? Y con ambos sí funciona también. Implementando solo el de la derecha, acabo de comprobar de que no funciona, la señal se va se va un overshoot muy grande y eso se debe a que la entrada aquí de mi controlador es una señal de error cero cuando implemento esto, pero es una señal de error diferente de cero cuando no lo implemento, es esta señal. ¿Ya? Entonces ahí tienen el esquema para poder realizarlo. Bueno, quité el bloque saturador, pero solamente porque vi que la señal de control no excedía límites. ¿Ya? Configuración del step, punto de operación de la salida, punto de operación 9.338 más la variación que me especifica la guía de proyecto, que en este caso son 2 grados centígrados. Punto de operación de la salida, unidades de la salida. Estos son unidades de la entrada. Voltios, grados centígrados. ¿Ya? Aquí deben ir grados centígrados. ¿Ya? Y bueno, ese sería el esquema para la planta de temperatura. Para la planta de nivel es prácticamente el mismo esquema, simplemente cambiando los puntos de operación, la planta y bueno, el controlador también hay que cambiarlo ya que es otra planta completamente diferente. Requerimientos se encuentran en su guía de la práctica, guía de proyecto, perdón. Y lo que tienen que hacer al final es exportar los datos del scope al workspace y realizar el formato de sus gráficas, ponerle formato título, nombres a los ejes, lo usual, lo que se hace en las prácticas para sus informes. ¿Ya?
Si David, alguien una tiene última alguna pregunta. ya. El step del primer switch, el segundo step, ese de ahí, ¿qué configuración debe tener? Ya, estos tienen la misma configuración. Estos dos steps son los mismos. ¿Cuál es el tiempo? Y deben tener valores de 0 a 1. Cuando el step vale 0, el switch va a seleccionar la entrada número 3. Cuando el step vale 1, va a seleccionar la entrada número 1. Como yo los configuré, primero bueno, sí les mostré el esquema en lazo abierto. Yo primero ahí vi cuánto tiempo le tomaba estabilizarse cuando hice mi experimento en lazo abierto, que era más o menos así. Así era mi experimento en lazo abierto. Yo primero hice esta prueba. Le puse aquí el punto de operación y vi cuánto tiempo le tomaba estabilizarse. En base a eso, a ese tiempo, yo lo tomé a 15.000 segundos. Esta primera gráfica es la que van a obtener esta gráfica es la que van a obtener de este lazo abierto que tengo aquí. Esta es la gráfica. Yo estimé que se iba a estabilizar. Bueno, aquí se estabiliza en 12.000 segundos, pero para estar seguros, yo le puse 15.000 segundos, que es justamente el cambio que yo tengo aquí en el step, la variación 15.000, y es el tiempo que le puse aquí a los steps de los selectores, 15.000 segundos. De esa forma cambiaba de error cero y punto de operación a variación y controlador a los 15.000 segundos, cuando ya se estabiliza. ¿Ya? Entonces, bueno, si tienen dudas de este step de 0 a 1 y el tiempo el step time que le pongan tiene que ser el mismo que le pongan aquí a su step de variación del punto de operación, el punto de operación más 2 grados centígrados. ¿Ya? Es el mismo tiempo que le tengo en todos los steps para no tener mucho problema con eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si tienen alguna otra pregunta, chicos, ya van a ser las 9 de la mañana, pilas. No, ninguna otra, gracias. Ya, listo. Bueno, de la misma forma que con el avance número 1, con este avance me pueden realizar consultas. Yo voy a tener, bueno, todavía no lo tengo completamente desarrollado, pero voy a tener un formato aquí para los esquemas, para ir probando lo que son los controladores que ustedes vayan avanzando. Si es que tienen algún problema, alguna dificultad, yo tendré aquí listo para poder ayudarlos o con cualquier consulta que tengan. Les recomiendo este avance, como pueden ver con las prácticas 6 y 7 no es muy difícil, porque ya nos dan las funciones de transferencia, solo es diseñar los controladores. Bueno, nada más, simplemente si tienen dudas me pueden consultar sin ningún problema. Y si no hay preguntas, hasta aquí dejaríamos